A veces también tiene que ver con evitar complicaciones o secuelas. Y es lo que hoy día vamos a ver. ¿De acuerdo? Veamos allá. Entonces entendemos lo siguiente. Primero que nada, pero joven, hacemos un poquito el audio. Okay. Entonces decíamos que esta forma de prevención, por ejemplo, se puede entender como una manera primaria. Mucha gente y muchos autores a la fecha hablan de tres niveles de prevención. ¿Sí? Nivel de prevención primario, segundo, terciario. Sí, no está mal. De hecho, es la forma como se lo entendía. Sin embargo, de ahí intervino justamente la OMS y la OPS y dio un cuarto nivel de prevención, pero no lo llamó cuaternario, sino lo llamó primordial, o sea, un poco más antes del nivel primario, que es lo que hoy día vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, en el sentido de la prevención primaria, pues ya todos conocíamos de que nos permitía evitar enfermedades, nos permitía evitar la aparición de epidemias y pandemias. Ya a la fecha actual conocemos nosotros que el concepto de epidemia, de pandemia, el concepto de sindemia, pues son muy conocidas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las epidemias, pues obviamente se las podría evitar en la medida que nosotros tengamos acciones preventivas para enfermedades de tipo emergente o reemergente. También hacemos ese concepto, ¿verdad? Para estar segurito, ¿qué son enfermedades emergentes? Si alguien me dice. Para estar seguro que ese concepto lo maneja. Hoy me la clase número 2 con ustedes. ¿Alguien sabe qué enfermedades emergentes? Ups, vamos chicos, que es una enfermedad emergente. Estoy suponiendo que ustedes se acuerdan. Vamos. Doctor, ¿quiere saber cuáles son las enfermedades emergentes? No diga, sino ¿qué entiende por enfermedad emergente? Son tipo así como enfermedades infecciosas, doctor, como por ejemplo el SIDA, que también es producido por el virus de la inmunodeficiencia humana, que sería el VIH-Sida. Son tipo así como que derivan. Ya, y si eso es emergente, Juliana, ¿qué será reemergente? Puede ser, doctor, que a ver, que se pueden volver a contagiar o pueden darse de nuevo. Sí, si tú defines el último concepto de ayudar a darte cuenta de que dijiste primero. ¿Alguien más, si le puede dar una manito a Juliana, por favor? ¿Qué entienden por enfermedad emergente o reemergente? Bueno, más que dar una manita a Juliana, es que ustedes que se acuerdan, porque se protege. Gracias, Juliana, gracias. A ver. Voy a eso porque en este caso, por ejemplo, este proceso de las epidemias, que decía ahorita, es muy común poderlas evitar enfermedades de tipo reemergente, ¿sí? Más que emergentes, ¿por qué? Porque las enfermedades de tipo emergente son aquellas que están apareciendo o son de reciente aparición. Entonces, obviamente, no se puede evitar lo que antes no se tenía. Sin embargo, enfermedades de tipo reemergente son aquellas que cada cierto tiempo vuelven otra vez a aparecer y provocan nuevamente brotes o epidemias. Entonces, esas enfermedades que ya nosotros conocemos, en las cuales tenemos información y tenemos su historia natural, tenemos su proceso de evolución conocido, pues esa se la podría evitar porque ya las conocemos, ¿no? Entonces, esas enfermedades emergentes pueden ser pacientes prevenibles. Entonces, aquí es donde venimos con las acciones de prevención primaria. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tengamos esos cuidados, es posible evitar ciertas epidemias que puedan nuevamente aparecer. Recuerden ustedes, las epidemias no es una sola vez y deja de contar. Tenemos epidemias y pandemias que se han repetido más de una vez en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades de cólera, que se ha repetido hasta 8 veces a nivel mundial, por eso hablamos de séptima y octava pandemia. Tenemos, por ejemplo, epidemias que ya vienen justamente aquí a menos de un mes, por ejemplo, en las cuales ya vamos a tener muchos problemas de epidemias de dengue, porque ya estamos entrando a la época en la cual nos va a dar, por ejemplo, el dengue y nos va a dar una sindemia con el COVID. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y justamente ayer hablaba con el que fue el ministro de Salud y de Epidemiología que teníamos en el país, el doctor Prieto, y justamente está un poquito preocupado y creo que es una actividad, si quisiera hacer una actividad, los voy a invitar a ustedes a que sean parte para que puedan participar justamente de esta sindemia,
entre dengue con COVID, pero más que todo por la aparición de la epidemia que se puede otra vez manifestar. Miren ustedes acá, voy a pedir un poquito, voy a darle un poquito en el tiempo a esto, este párrafo de acá por lo siguiente. A ver, vamos a ir para acá. En esto acá, porque si ya nosotros sabemos que viene de la época del dengue, nosotros podemos tener acciones preventivas acá. No nosotros, ¿no? Sino los niveles de acciones municipales podemos tener acciones preventivas primarias. ¿Por qué? Voy a ver enseguida y le voy a un poquito anticipar. Las acciones primarias, por ejemplo, las acciones preventivas primarias están focalizadas a aquellos tipos de enfermedades o acciones específicas que van a, en cierta manera, inhibir, controlar o evitar alguna enfermedad en particular específicamente. En cambio, el nivel de prevención primordial es un poco más genérico, no es tan específico. Entonces, si yo ya sé que tiene un problema de dengue, pues entonces nosotros sabemos el mecanismo de transmisión, la sintomatología y quién es el que lo transmite. Sabemos bien que en este caso no es transmisión directa, es de tipo indirecta vectorial. Entonces, la acción preventiva en este sentido debería estar enfocada a reducir no al virus, sino a quien te transmite, que sería en este caso el vector, que sería los mosquitos. Entonces, debería ya hacer unas actividades de fumigación preventiva, ¿sí? Para erradicar o para controlar o para minimizar lo que viene a ser los criaderos de mosquitos o las acciones en las cuales los mosquitos no tengan las opciones fáciles de crecer. Porque recuerden ustedes que eso se transmite por esa vía. Entonces, estas acciones preventivas justamente buscan lo que nosotros sabíamos siempre, de evitar una enfermedad, ¿sí? Evitar que la enfermedad aparezca. Entonces, y eso pues va a repercutir que evitamos epidemias que se puedan presentar. Ya sabemos que es una enfermedad que continuamente aparece y reemerge, por eso que esta epidemia tenemos marcada en la época como enfermedades que ya esperamos que se manifiesten en esta época del año, ¿sí? Y a partir de esta podemos hacer de estas los llamados canales endémicos. No sé si con ustedes nos dé el tiempo de avanzar al canal endémico. La verdad no sé. Ojalá me dé tiempito con ustedes para enseñarles esto que voy a poner en pantalla. Un poquito, por favor. A ver. Perdón, hubo un error de transcripción. Ya, ahora sí está bien. No sé si me dé tiempo de llegar a esto que estoy mostrando en el chat, el canal endémico. Pero, por ejemplo, del dengue se puede trabajar muy bien los canales endémicos, porque son enfermedades que aparecen toda la época del año, en algunos años más marcados que otros, pero se puede hacer estas curvas llamadas canales endémicos para poder pronosticar el periodo de aparición con mayor precisión. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, déjeme con esta figura de pendiente, ojalá no dé tiempito para eso, pero si no, igual lo voy a tratar de explicar cómo se hace eso y en qué consiste. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas acciones preventivas primarias deben estar focalizadas a combatir una enfermedad en particular, de preferencia, no así 2 o 3 o algo en específico. Por otro lado, esto cumple el concepto muy fundamental de la prevención que todos conocemos. Ok. Ahora, a partir de ahí, esas intervenciones deben ser lo más precisas, lo más focalizadas, sobre todo a personas de alto riesgo. Claro, de preferencia, ¿no? Porque no todos tendrán el mismo riesgo para todas las enfermedades. Algunas enfermedades son más de mayor riesgo que otras. Y a ustedes recordarán el concepto llamado población expuesta a riesgo, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de población expuesta a riesgo, nos referíamos a la población que es vulnerable o que se puede adquirir o puede desarrollar esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, ustedes recuerdan ese concepto, entonces podemos trabajar en la población más vulnerable, como veis acá, en la de mayor riesgo. Ahora bien, el nivel de prevención secundario y terciario ya no busca evitar la enfermedad. No, señores, esto sepámoslo bien. El nivel de prevención secundario y terciario ya evita la secuela o las complicaciones. Es más, inclusive el terciario ya no evita ni siquiera la secuela. Lo que más bien trabaja es en mejorar la calidad de vida de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes que la secundaria y terciaria ya no evita que la persona se enferme. Ya está enferma. Lo que estamos haciendo es evitando que tenga mayores avances y en el caso terciario que tenga mayores complicaciones que ya tiene. Entonces, eso es el término de evitar o prevenir ya no la enfermedad, pero las complicaciones que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido van las prevenciones primarias, secundarias y terciarias. Aquí voy a poner una gráfica comparativa, pero la gráfica esta la tengo un poquito mejor en la imagen siguiente, si no me equivoco, ¿sí? Y voy allá, directamente. Aquí está. Miren ustedes, en este sentido, toma esta gráfica, si bien es cierto, esta es
transmisible, ¿sí? El tema es no transmisible, pero esta gráfica me ayuda mucho y también está en su libro que ustedes tienen. Por ejemplo, en esta gráfica hablamos ya de la tasa de mortalidad de tuberculosis. ¿Recuerdan ustedes cómo se sacaba la tasa de mortalidad? Número de fallecidos. Ok, sobre el número de... fallecidos. No me acuerdo muy bien cómo era. Si es tasa bruta de mortalidad, es número de fallecidos sobre población total. Recuperados. Sobre población total. Los infectados total. Sí, ¿no? Ahora, si hablamos de tasa de letalidad, hablábamos del número de fallecidos de enfermedad dividido entre el número de casos positivos de enfermedad, ¿verdad? Entonces, es ahí donde hablábamos de la diferencia de mortalidad y letalidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, las personas que fallecen por tuberculosis, y voy con la gráfica. Esta gráfica puede cambiar, no es de la única. Por más que esta gráfica represente a otro país y en otra época, lo que quiero que muestren es esto acá. Voy a marcarlo con dos colores. Primero, este periodo, y el segundo que marcar con color diferente. Un momentito, por favor. Y este periodo acá. Ok, voy ahí. Entonces decimos lo siguiente. Vamos con... A ver. La lógica es de que los procesos preventivos tiendan a que la mortalidad disminuya y a que los casos de incidencia y prevalencia también sean menores, ¿verdad? Si nosotros hacemos acciones preventivas, ¿qué estamos consiguiendo? Que la gente muera menos por ello, que se muera menos por ello, que los casos acumulados sean menores. Parece que baje la tasa de mortalidad, baje la tasa de letalidad, baje la tasa de incidencia y baje la tasa de prevalencia. ¿Cierto? ¿Estamos bien ahí? Si estamos hablando que baje eso, en todo caso la curva debe ser como esta, descendente, así, en este sentido. Porque si es ascendente, pues más bien estamos peor, porque más bien en vez de disminuir, estamos aumentando los casos. Eso estamos yendo a una posible epidemia, porque los casos van apareciendo en mayor cantidad. Entonces, en vez de que mejore, estamos yendo hacia una epidemia. Ahora, estos factores pueden verse influenciados por algunas situaciones. Por ejemplo, se puede ver influenciada porque el método de diagnóstico mejoró. Entonces, el diagnóstico que tenemos ahora es más preciso y mejoramos mejor. O sea, mejoramos los diagnósticos. En ese sentido, con la tuberculosis, pues en este periodo de tiempo, un poquito al año me remito, pero más allá que lo del año, quiero que entiendan que cuando el diagnóstico se hace de forma más precisa, tenemos mayor posibilidad de poder atacarla. Diagnóstico de tuberculosis, ¿por qué método se hace? Si me ayudan ustedes, ya llevaron microbiología. Baciloscopía, doctor. Baciloscopía, perfecto, muy bien. Baciloscopía y también hay otra más, es por imagen. La prueba de tuberculina. La tuberculina, ok, esa es más que todo de prueba en piel serológica, muy bien. Baciloscopía, la prueba de tuberculina que es en taco en la piel y una que es por imagen más. ¿Cuál más sería esa? Radiografía. ¿Hay una más? Perdón, ¿cuál me dijo? Me dijo que por imágenes, ¿no, doctor? Sí, hija. ¿Sería la radiografía? Correcto, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, entonces chicos, que tenemos distintos métodos para poder uno elegir. Pero en este caso, por ejemplo, la prueba más económica, más rápida es una baciloscopía. ¿De acuerdo? Entonces esa baciloscopía ya, ¿por qué? Porque se vea se vea la bacteria. Se vea la bacteria ahí. Y yo la puedo cuantificar y mirar. La prueba de tuberculina es indirecta, porque medimos los anticuerpos antituberculosis. Y la prueba justamente en la placa, también, pero que nos mide el impacto que tenemos o el daño pulmonar, que puede ser tuberculosis, neumonía u otro problema tipo respiratorio. Pero ya con la clínica nos damos cuenta del daño que pueda tener, ¿verdad? Entonces, el método de diagnóstico que usted disponga, en ese momento, ayuda a estar seguro de que tenemos un problema de tuberculosis en ese momento. Ok. Si fuera así, entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Aplicamos intervención. Miren ustedes, antes de que yo confirme que tengo acciones preventivas, es decir, yo evito que esto se dé. Cuando ya se da, ¿qué estoy evitando? ¿Que se enferme? No, estoy evitando que se complique. Entonces aquí yo estoy haciendo una acción, la cual voy a
combinar mis opciones que tengo a disposición. ¿Cómo son qué cosas? El método de alimentación. Ya sabemos que si tenemos una enfermedad crónica, como pues la alimentación para que la gente no le caiga, el sistema inmunológico no se deprima. También va con cuestiones de vivienda. No es que cambie de vida, sino que su vivienda tenga un mayor cuidado a su entorno que lo rodea. Vivienda, alimentación, ¿sí? Y medicación o tratamiento. Entonces, la medicación debe cumplirse para que tengamos por lo menos la opción de que esta enfermedad no avance, es decir, que no vaya a desarrollarse más o que no tenga complicaciones. Entonces, si nosotros hacemos esas medidas, es posible que esta curva siga bajando, porque se va a enfermar, sí, pero no va a morir. No va a morir. Entonces, eso hace que la tasa de mortalidad o de letalidad que tengamos, pues vaya a disminuir. Más allá todavía si yo meto esta acción, que es la acción terapéutica, por antibióticos. Entonces, esa acción terapéutica por antibióticos hace todavía que la bacteria tenga un mayor grado de susceptibilidad y pueda ser destruida. Entonces, aquí la terapia ya pues, es multidrogoresistente, ¿sí? Y eso lo han tenido que llevar en las otras materias después, en las cuales ya hablan de farmacología, sí, hablan de fisiopatología, y ya van a hablar pues, de la rifampicina, la estreptomicina, el etambutol, ¿sí? La carbamazepina, en las cuales se puede vincular al proceso de tuberculosis, como tratamiento medicamentoso. Y eso pues, va a reducir mucho más todavía la mortalidad. Por lo tanto, estas acciones, ¿qué es lo que hacen? Buscan reducir el impacto de la mortalidad que tengamos en la población. Y ahí me suma un siguiente factor que no en todos los casos hay, que vendría a ser este acá. Algunas enfermedades son prevenibles por método de inmunización. Algunas, no todas. ¿Sí? No todas tenemos vacunas, pero algunas sí. Y si hay vacunas, pues de por medio eso reduce aún mucho más, es más, reduce mucho más la tasa de prevalencia e incidencia. Y por ende, pues la tasa de mortalidad, porque hay pocos enfermos. Pues miren ustedes, estas acciones en todo caso conllevan una reducción drástica, y aquí ya aplicamos acciones preventivas primarias con la vacunación, secundaria con el tratamiento o el diagnóstico precoz, ¿sí? Terciaria aquí no se muestra porque la terciaria es cuando ya tenemos secuelas que hemorragia. Pero aquí tenemos acción primaria y secundaria como típico ejemplo de las acciones que ustedes pueden intervenir. ¿De acuerdo? Okay. ¿Preguntas de esto, chicos? ¿Dudas? Sencillísimo. Ok, si hay silencio, quiere decir que está todo clarísimo. Si hay dudas, por favor, alza la mano y pregunta. Bien. Prosigamos. Entonces, las tendencias, por ejemplo, en cuanto a tasa de mortalidad, de forma genérica, pues un poco van cambiando. Esas tendencias no son fijas, chicos, por si acaso. Si usted revisa las tendencias de mortalidad en el tiempo, cambian. ¿Por qué? Porque cambia la población en cuanto a su conducta, cambia la población en cuanto a su hábito, cambia la población en cuanto a su disponibilidad de sistema de salud. Puede cambiar su habituación, ¿sí? O sea, es decir, los hábitos que tiene comúnmente de comportarse puede cambiar. Ese puede es subjetivo porque depende de que la persona quiera hacerlo o no, ¿sí? Pero puede mejorar su tema de tratamiento, puede mejorar su accesibilidad al sistema básico de salud, es decir, los llamados determinantes de la salud pública, por si acaso, que son 4, de esos podemos incidir que tenga mayor accesibilidad o mayor acceso hacia él, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué va a repercutir? Para repercutir que esa tendencia de repente si hoy día es altamente importante, en el tiempo ya no sea, que produzca, como lo que hoy en día tenemos, ¿sí? Miren ustedes, estas gráficas, por ejemplo, nos van mostrando que eso va lentamente cambiando. Esta gráfica tengo ahí en la pantalla, ¿sí? Pueden ver en su libro. Habla una gráfica de la tendencia al 2005, por si acaso. Al 2005, fíjense ustedes que la tendencia era la siguiente. Voy a marcar un poquito para que les ayude en este sentido. A ver, voy a un color amarillo que se ve mucho mejor. Fíjense ustedes aquí que a esa fecha, pues tenemos un porcentaje mayoritario que es 39%, luego sigue un 28%, ¿sí? Luego sigue un 3 y 10%. ¿Sí? Vamos allá. Entonces, esta tasa de mortalidad, por ejemplo, a nivel global, entendemos que la mayor parte, por ejemplo, está influenciada, estaba dada por enfermedades de tipo transmisible, aquellas pues, que se pueden ir por vectores, en gran parte. ¿Sí? Entonces, también estaba vinculada por ser de tipo transmisible y situaciones de tipo alimenticio, ¿sí? Por procesos de desnutrición. Y esta era la que tenía mayor incidencia en cuanto a los casos de mortalidad que teníamos a nivel global.
¿Quién le seguía? Le seguía, pues, por un lado, lo que son las enfermedades de tipo crónicas, y las enfermedades crónicas en las cuales ya no dejan secuelas por mucho tiempo, y esas también tendrían a fallecer. Miren ustedes que las dos tendencias mayores grandes, o las dos tendencias más abundantes, porque están marcadas a enfermedades tipo biológicas y una parte de las enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿sí? Pero eso en el tiempo fue cambiando. El tiempo fue cambiando de tal forma que de repente esta primera que tenía, las de tipo transmisible, o sea, las biológicas, ya no son la primera causa de muerte a nivel mundial. Ya no lo son. Fue cambiando. Por eso le vuelvo a repetir. Estas tasas de mortalidades globales, regionales, municipales o departamentales se actualizan y van cambiando. ¿Y por qué eso nos interesa? Porque si yo sé cuál es la tendencia que va cambiando ese tipo de patologías, me preparo para saber qué tipo de pacientes nos va a tocar recibir. A ustedes, por ejemplo, les va a tocar recibir de aquí a 3 años, ¿sí? Cuarto año, quinto año, internado, titulación. O sea, ustedes de aquí a 3 años les va a tocar recibir pacientes solos. Y si les toca recibir pacientes solos, pues ustedes tienen que ver la tendencia de las cuales tendrán mayores casos por atender. Expreso lo que es las tendencias. Claro, eso a nivel individual. A nivel de mayor acción, vale decir regional, municipal, departamental o nacional, nos ayuda un poco a hacer una planificación más adecuada de las políticas de salud. ¿Cómo creen ustedes que cuando tenemos problemas de administrar una gestión pública a nivel municipal o departamental, o peor si es tipo nacional, tenemos que saber cuáles son mis prioridades en salud? Y no lo voy a saber si no sé este tipo de tendencias. O sea, yo no voy a saberla con qué voy a invertir mis recursos económicos, que siempre son escasos, ¿sí? Entonces, esos escasos recursos, en destinarla, en qué invertirla, en qué programas de prevención, en qué programas de tratamientos, en qué me tengo que preparar. No por nada, nadie estaba preparado para que se pueda invertir recursos económicos al 2019 para el coronavirus, porque ni existía. Entonces, todo estaba predispuesto a lo que teníamos, problemas de tuberculosis, problemas diarreicos, ¿sí? Problemas de oncogénicos, inclusive los problemas mamarios, los problemas del cuello de cervix uterino, o sea, enfocados a esos que son los problemas que nosotros tenemos de deficiencia. Pero no estaba prevista procesos virales respiratorios porque no teníamos gripe, ¿me entiende? Y la H1N1 que ya habíamos pasado la H2N3, o sea, hablamos del virus de la influenza, ¿cierto? Entonces, todos los recursos eran destinados a ellos por programas de prevención. Vino esta pandemia y todos esos programas fueron no desahuciados, pero fueron reducidos en su presupuesto. Y todo se destinó ahora a, no diría improvisar, pero se hizo una modificación para que se pueda priorizar el tema de COVID en cuanto a métodos de diagnóstico eficaces que no teníamos, ¿sí? No por nada ustedes pagan hasta 300 pesos por una prueba rápida, ¿sí? Una prueba rápida que hoy en día vale 50 o 30 bolivianos, bajo mucho. Ustedes pagan hasta $100, hasta $200 en las provincias por una PCR, ¿sí? Y eso estoy esperando varias semanas de por medio. Entonces, fue una situación de tener que cambiar las prioridades, porque esas tendencias obviamente no las sabíamos, no las esperábamos. Entonces, a nivel de planificación municipal, chicos, ustedes un día van a ser seguramente secretarios de salud, un día seguramente alguien de este grupo va a ser viceministro de salud, o sea, alguien va a ser alguna autoridad de salud. Créanme que un día ustedes lo van a hacer. Y hoy en día son estudiantes, son jóvenes, alegres y todo, pero en la vida ustedes alguna vez van a tener un cargo de funcionalidad donde a ustedes les va a preocupar mucho hacer su gestión. Y su gestión está en función de lo que ustedes disponen y también de cuánto recursos tienen. Hay gestiones que ustedes quieren hacer grandes cosas y el recurso no les acompaña. Entonces, obviamente se ven limitados porque el presupuesto no les va a alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí prioricen lo que ustedes tienen como máximas prioridades de qué se enferma más la población o de qué se muere más la población. Para que ahí puedan intervenir. ¿De acuerdo? Ahora veamos este cambio cómo se fue dando. Por ejemplo, estos procesos crónicos en su gran parte han estado marcados sobre todo por procesos cardiovasculares, ¿sí? Por procesos de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares. Y gran parte fue marcada por ellos. Luego también ha sido una parte importante de las enfermedades crónicas, como son los problemas oncológicos. Entonces, en este sentido también, claro que el tema oncológico, la tasa de mortalidad es muy baja, en el sentido de que muy poca gente padece de cáncer terminal, ¿sí? Pero su tasa de letalidad puede ser muy alta porque todos los que tienen diagnóstico positivo, pues gran parte de ellos a veces fallecen y no muchos se recuperan. Pues miren ustedes lo que estoy hablando. Estoy hablando de tasa de mortalidad y tasa de letalidad. La tasa de mortalidad es baja, la tasa de letalidad es bastante alta.
hay diferencias, sí hay diferencias. Le hago recuerdo a los que tengan duda. En la tasa de mortalidad se hablaba de la cantidad de personas fallecidas, ¿verdad? Total de población. En cambio, la tasa de letalidad de personas fallecidas sobre el total de casos confirmados o positivos. Y es ahí donde la tasa de letalidad de cáncer es mucho más alta. Ahora también se van a sumar o son parte de ellas las enfermedades respiratorias crónicas respiratorias, ¿sí? De las cuales forman las llamadas EPOCs, que se llaman enfermedades pulmonares crónicas, que también son parte de ellas, que forman parte de la tendencia de mortalidad. Y sumado a otra más crónica como son la diabetes. La diabetes es un problema que tenemos también un poquito en ascenso, ¿sí? En nuestro país y los países latinoamericanos, porque este proceso de diabetes no es realmente tanto metabólico alimenticio, no. Muchas veces decimos que la enfermedad de la diabetes y la obesidad, claro, si suma la obesidad más con la diabetes, claro, tiene que ver mucho con el tema alimenticio, lo mal que nos alimentamos, ¿de acuerdo? Entonces, pero una parte es el tema alimenticio. Ustedes saben muy bien que ya a estas alturas no puede decir que la diabetes solamente es alimenticio, no, es hormonal, sí, es hormonal, es alimenticio y es predisponente genético. Es decir, que familiares con diabéticos son más predisponentes. O sea, tienen que ver factores como ellos porque pueden inducir. Es más, inclusive entonces, sigamos. Decíamos acá de que en esta gráfica, por ejemplo, en este esquema, se muestra sobre todo las enfermedades en las cuales se tiene mayor preocupación para los problemas de tipo crónicos, ¿sí? Y crónicos no transmisibles. En ese sentido tenemos, por ejemplo, los problemas de tipo oncogénicos, los problemas vinculados a procesos cardiovasculares, son las cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares, que son aquellas que en tendencia, por ejemplo, tienden o tendrían que sustituir a las enfermedades tipo biológicas. Ahí donde se suman los procesos de tipo crónicos respiratorios y se suma también procesos tipo diabéticos. Y decía aquí, por ejemplo, en esta cuota enfermedades, por ejemplo, que ustedes recuerdan que no es único, sino es multicausal. Si es multicausal, estoy diciendo de que en este caso, estas enfermedades tienen más de un origen o más de una posible causa. Ahora, estas enfermedades, como tendencia general, tendrían que ir invirtiendo la gráfica anterior. ¿Por qué? Porque los problemas de tipo biológico tendrían que ser cada vez más controlados. Ya se conoce su enfermedad natural, se conoce otros agentes, se conoce la vía de transmisión, es decir, tendríamos que tener problemas biológicos ya más controlados y esto sustituirlos. ¿Por qué? Porque los problemas, por ejemplo, oncogénicos, los problemas de ACV, los problemas respiratorios, metabólicos, son muy cambiantes y muy predisponentes de procesos en los cuales tenemos un ritmo de vida muy acelerado, muy intenso. Miren ustedes muy lejos, cuando ustedes iban a la universidad presencialmente, ustedes no es que no sepan, sino que ustedes no comían de forma óptima porque ustedes estando en la U, si viven lejos, más todavía, pues comen lo que tienen, comen lo que encuentran, no comen lo que deberían, ¿verdad? Uno. Dos, por economía nos aguantamos o esperamos que lleguemos a casa. Tres, en términos, por ejemplo, de ponernos aparte un ritmo de estrés, y ustedes aparte que ya trabajaran más, que hay una gente aquí en el grupo que hace eso, ¿sí? Entonces tiene un nivel de estrés más alto. El nivel de estrés más alto te hace más vulnerable a estos problemas de tipo, si ustedes quieren, de hipertensión, te ponen mucho más tenso. A veces tu estrés neurológico disminuye porque te suprimen parte de tus moléculas inmunitarias y te ponen más vulnerable. Entonces, los problemas de estrés, los problemas laborales, los problemas de vida intenso, ya están vinculados a procesos de infección, están vinculados a este tipo de enfermedades que estoy ahorita. Entonces, de ahí que estas enfermedades son vinculadas al estrés y al estrés y ámbito laboral y al ritmo de vida que tenemos. Entonces, esto debería ir cambiando. Y en muchos países eso sí es así. Voy ahí ahora. Miren ustedes. Lea por favor este cuadro
PowerPoint, que le estaba explicando antes que se vayan a enseñar, en las cuales esta tendencia, por ejemplo, que voy a mostrar ahorita, es al año 2030. Lo que voy a mostrar ahorita debería llegar al 2030, la proyección de la OMS que se hizo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros en 2021 alcanzamos la proyección que ya tenía la OMS para esa época. ¿Qué decía en esa época? Que para el 2030, estos problemas que vimos ahorita, ¿sí? Donde la gran parte de la biológica, para el 2030, debería tener, si ustedes quieren, o debería prestarse más importancia a los problemas vinculados al corazón, a los problemas de tipo cardiovascular y los problemas de tipo metabólicos. ¿Por qué? Porque deben tener la mayoría de casos de muerte de esta enfermedad en países, sobre todo, de un nivel de desarrollo más alto. Ahora explico por qué en países mucho más alto nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo del país, aparte de que se mide por el tema económico, se mide por el grado de desarrollo humano. El grado de desarrollo humano tiene función al nivel de educación, por un lado, al nivel de accesibilidad a la educación por otro lado, y al nivel de analfabetismo que se tenga. Entonces son indicadores que miden a los países cómo da su índice de desarrollo humano. Y usted tiene las siglas IDH, pero ese IDH no es de presupuesto, no, tiene que ver con índice de desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que provoca? Si el país mejora en términos teóricos, también la población mejora. ¿En qué sentido? En accesibilidad al sistema de salud. Miren ustedes, sin ir muy lejos, si ustedes no estuvieran en la universidad, ustedes no tuvieran seguro. No tuvieran. Porque ese seguro justamente fue cubierto con fondos IDH. O sea, que el presupuesto que aumentó como universidad permitió en un momento dado que haya un presupuesto para que tenga cobertura de seguro. Los docentes, los administrativos, ¿quién creen que hace más uso del seguro? Pregunto. ¿Quién creen que hace más uso del seguro? ¿Docentes, estudiantes o administrativos? Estudiantes. Porque son más cantidad de estos. Entonces, fíjense ustedes, esa cobertura les brinda a ustedes que tengan una accesibilidad al seguro de atención, que si no estuvieran haciendo parte de la universidad, ustedes no tuvieran un seguro. Entonces, eso permite que ustedes tengan menos complicaciones de las enfermedades. ¿Por qué? Porque tiene una atención que en parte les cubre el presupuesto que ustedes deberían gastarlo, no gastan. Entonces, eso impide que las enfermedades se manifiesten. ¿En qué mejora? Que esas enfermedades que afectaban ahora afecten menos. Entonces, eso ocurre en países desarrollados, que hay un seguro para su población en gran parte que les puede cubrir problemas de tipo de inflaciones, les venden seguro a unas tasas bastante manejables y su economía a usted le da para que lo pueda comprar. Ahora, ¿qué ocurre en el otro extremo? En los países que están en vía de desarrollo o como los nuestros todavía entrando a esa etapa. En el caso nuestro, hay seguros que venden, correcto. No todos pueden pagar porque el sueldo no le da la economía que la gente compra un seguro privado. O sea, la economía ya no les alcanza a comprar un seguro privado. Dos, no todos tienen un trabajo que venden seguro porque no todos son formales. La gran parte es informal. Entonces, ¿eso qué hace? Que esa población informal no tiene una cobertura de seguro. Si se enfermó, correrá donde puede. Y si no puede, porque tiene que ponerle toda su medicación a su tratamiento, pues no lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, tiene una población altamente desprotegida. Eso hace que inclusive en enfermedades biológicas, como sea una diarrea, una gripe, un problema de tuberculosis, ¿qué les digo? Una septicemia, un tétanos, sea todavía problema para nosotros, porque nuestra gente no tiene una cobertura o un acceso al sistema de salud. O sea, no es lo mismo vender tu centro de salud, vender tu casa, que no tengas un acceso para ello. Si no tienes un seguro, tienes que pagar. Entonces, y eso es lo que mucha gente se impide, porque el costo no le da para cubrirse porque no tienen un seguro propio. Y eso en parte repercute por lo que nuestros países viven en vías de desarrollo, porque las empresas, los lugares o las fuentes de trabajo no les brindan seguro porque más tiende a un tema informal. Y es más, hoy en día es mucho más intenso. Miren ustedes a su alrededor. A su alrededor, mucha gente que tenía un trabajo formal ahora no lo tiene. Entonces, si no lo tiene, ya no tiene seguro. Entonces entra la informalidad. De ahí que la informalidad es un aspecto en el cual es negativo para ustedes. Cuando se enferma, se la ven negra, porque no hay una cobertura que les ampare o que les proteja. Y su economía se viene abajo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrar la gráfica siguiente con su aplicación. Aquí va. Miren.
Esta gráfica de acá es la tendencia al 2030 que tenía que haber. Pero miren ustedes de qué año estamos hablando. Del 2000 y del 2019. Ok. Entonces, fíjense ustedes acá, que en ese sentido, esta gráfica estamos hablando del proceso de tipo no transmisible y transmisible. Vamos a ir allá. Miren. ¿Quiénes llevan ahora la prioridad? Miren ustedes cómo estaba más antes. Enfermedad transmisible, ¿sí? Proceso alimenticio, problemas de nacimiento materno y problemas de tipo prenatal. Después de nacimiento. Veamos ahora quiénes están ahí. Ahora ya no están esos problemas. ¿Quiénes están ahora? Los problemas de cardiopatía isquémica, lo que ya la OMS lo pronosticaba para 2030. Los problemas de tipo isquémico, los problemas de ACV, la neumonía crónica, ¿sí? Y recién por ahí vienen infecciones de vías respiratorias, en cuarto lugar. Voy a marcar un poquito esto ya. Fíjate, esto de infecciones neonatales. Esta puede ser tanto infecciones como también complicaciones del parto. Problemas oncológicos, enfermedades de Alzheimer, que no tienen que ver con el tema de contagio, enfermedades diarreicas, va por ahí, mira, y se acabó. Y las demás ya no son biológicas. No son biológicas. Pero miren ustedes que la tendencia del 2030 ya se adelantó. Ahora estamos en 2019 y esta es la gráfica de aquí. El 2020 todavía no la encontré, no la publicaron todavía, pero esta es la última que se tiene de la OMS en cuanto a problemas de función a nivel global. Eso a nivel global como OMS. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras tres más, voy a mostrar una nomás, no tengo tanto porque quiero que me entiendan lo que quiero transmitirles. Miren ustedes, en la tendencia al 2000, por ejemplo, teníamos este tipo de importancia. En cuanto al número de funciones por millón de habitantes, fíjate la grafiquita acá, aquí abajo tenemos número de muertes por cada millón de habitantes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se llama la primera tasa o la primera importancia, y corrijo, es los problemas de cardiopatía isquémica, coronarios, problemas vasculares, problemas pulmonares, problemas de nacimiento todavía de parto, problemas oncológicos, problemas psiquiátricos mentales, ¿sí? Hasta ahí, por ejemplo, todo este común denominador, ¿cuáles son? El ritmo de vida que la gente lleva, el estrés, el problema de hábito, o sea, ya no está con importancia a nivel general los procesos biológicos. Eso a nivel general. Ahora, voy a fraccionar esto, ¿cómo serían los países que estamos con ingresos bajos? Miren ustedes aquí, ¿qué dice? Primera causa de funciones en países de bajos ingresos. Veamos cómo eso va a cambiar, miren. Igual al 2019, la última que se tiene. ¿Cuáles son las cinco primeras? Miren, afecciones neonatales. ¿Cuál más sigue? Infecciones en las vías respiratorias inferiores. Vía superior, inferior. Hablamos de neumonía por un lado, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Mira ustedes, tenemos problemas, en segundo lugar, las infecciones de vías respiratorias inferiores. Después tenemos las cardiopatías isquémicas, después tenemos ACV, enfermedades diarreicas, paludismo, ¿sí? Lesiones por problemas vehiculares de tránsito, ¿sí? Tuberculosis, VIH-Sida y cirrosis hepática. Vamos a tiquear las que son de tipo biológico, ¿de acuerdo? Ahí va ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Esas son tipos biológicas. De la mitad de todos los casos son biológicos. En países con ingresos bajos, que a veces lo llamamos en vía de desarrollo, o a veces lo llaman subdesarrollados. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, esto es lo que nosotros tenemos como países, ahí incluimos Bolivia, nosotros. Entonces, nuestros problemas mayores justamente tienen que ver con problemas de natalidad, los problemas vinculados al parto todavía, tienen problemas de tipo respiratorio inferiores, o sea, por eso tenemos problemas, si ustedes quieren, frecuentes de infecciones respiratorias. Niñas, tenemos problemas vinculados a intoxicaciones ambientales que nos afectan la mucosa ocular y la vía respiratoria. Siempre ya tenemos este problema. Tenemos problemas todavía vinculados a los diarreicos, en las cuales, más que todo en niños, no tanto en los adultos. Problemas de paludismo como situaciones en las cuales puede ser el tipo endémico, ¿sí?
recuerden que la manera del paludismo no es epidémico, son zonas endémicas, en las cuales el vector pues, muy fácilmente no se disemina. Entonces tenemos más que todo de tipo endémico. La tuberculosis, que todavía sigue siendo parte, pese a que muchos países y nosotros también, pues tomen en cuenta el programa de tuberculosis, la cual incluye el tratamiento y el diagnóstico de forma gratuita, ¿sí? No por nada el diagnóstico de radiología, donde los centros de salud y los hospitales que son de su influencia, ustedes pueden acudir y hacerse las pruebas gratuitas y también su medicación. Entonces, pese a eso, todavía hay un problema importante, igual que el VIH-Sida. Creo que aquí antes ya no aparece el VIH-Sida, a nivel general, pero todavía en los países que estamos en desarrollo, todavía tienen un nivel de importancia muy alto. No es que el VIH-Sida aquí desapareció, por si acaso, no se queda así. No es que desapareció, sino que tiene otros problemas mayores que eso de importancia. Hay otros problemas que son más importantes que ellos, ahorita que afecta más a su población. No es que porque no está 10 primeras y la ley no, sigue estando latente. Aquí está vigente todavía de los 10 más importantes que todavía tienen que tener importancia. ¿De acuerdo? En conclusión de los casos, en todo caso, los países en vías de desarrollo o subdesarrollados todavía peleamos por problemas de tipo biológico. A nivel mundial ya no es un problema mayoritario. De ahí que mejor a veces segmentar la población para saber cómo trabajar mejor. Y si esto segmento mejor por departamento o por países, me voy a encontrar con mi realidad de que mi país, mi departamento o mi municipio tiene una prioridad tal vez distinta al resto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de esto? Clarísimo, ¿no? Cierto. Entonces, miren ustedes, las proyecciones a veces se anticipan. Del 2030 ya llegamos al 2020. Digo 19 porque el 2020 no salió todavía, pero no creo que esto haya cambiado tanto. Es más, el 2021, esto va a cambiar mucho. Porque aquí se va a sumar una, que no está aquí. Es más, aquí ni aparece. Aquí ni aparece. ¿Sí? Si aquí aparece VIH-Sida, aquí va a estar en primer lugar para el 2021 el COVID, la cual pasó. No por nada estamos en clase virtual. No se olviden ustedes que aquí esto va a cambiar drásticamente, pero es por una que emergió y otra de tipo biológico. ¿Bien? Okay. A partir de ahí, en todo caso, tenemos criterios de responsabilidades que pueden manejarse. A ver, tenemos factores que pueden cambiar y factores que lamentablemente no los vamos a poder cambiar. Entonces, esos criterios de cambiar o no cambiar, nosotros como profesionales en el área, no nos vamos a traumatizar en los aspectos que no podemos cambiar. ¿Sí? Más bien nos vamos a enfocar a aquellos que sí son modificables, que son adaptables o que podemos modificar por si en la gente. Lo otro, de nuestras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un marco causal, de una influencia causal, pues se toma en cuenta los procesos que ocasionan, que producen, que causan esa enfermedad. ¿Sí? También los llamados factores sociales, o sea, los contribuyentes sociales externos que rodean, los factores económicos, porque no es lo mismo una población que tiene un ingreso económico per cápita media, un ingreso económico muy escaso, se toma en cuenta, los factores ambientales, los factores políticos. Los factores políticos no tanto que nos afecten a otros, sino que, recuerden ustedes, los factores políticos priorizan programas que pueden ser importantes en esta gestión y para el año siguiente ya no son importantes. Entonces, políticamente hablando, priorizan los tipos de programas, opciones que pueden implementarse. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya. Entonces, para modo de recuerdo, les pongo esta imagen, que ya ustedes la deben recordar, ¿sí? Los llamados los cuatro determinantes de la salud pública. Y pues contamos con el factor biológico, el factor externo, ambiental, el estilo de vida y el sistema sanitario, ¿verdad? Eso nos va a modo de recuerdo. De modo de recuerdo también el sistema biológico, pues ustedes, cómo están constituidos, su carga genética, si son más jóvenes, menos jóvenes, adultos, niños, en fin, su edad, su etapa, el medio externo que lo rodea, los contaminantes que rodean, sean físicos, químicos, biológicos, sociales, culturales, y este tema psicosocial es el tema que les comentaba ahorita, del tema laboral de estrés, el término el 1, 2, 3, el 4. Los estilos de vida es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Cómo se comportan, si son sedentarios, no son. De este grupo hay gente que son sedentarios y hay grupos que son muy activos.
en términos físicos, porque es su ritmo que tiene. En cambio hay otros que tienen un sedentarismo muy marcado, su forma en la cual viven, y ese tipo de vida se puede cambiar. Este factor de estilo de vida es un factor de tipo modificable. ¿De acuerdo? El término de conductas peligrosas como el hábito de conducir sin cinturón, manejar sin protección, si ustedes quieren, el término de lesiones de vehículos, el uso inadecuado de temas sanitarios, ¿sí? Procesos de alimentaciones que ustedes coman o no, son parte de la vida. Estos son factores de tipo modificable. El sistema sanitario ya está en función a la cobertura que nos brinda, la cobertura, la asistencia, que tenga capacidad de resolución a la población. Si el hospital es pequeño y la población que no abastece, pues es posible que la espera sea muy larga y la atención no sea eficiente. ¿Por qué? Porque va a ser muy grande. Pero ahí hablamos del tema sanitario, de distribución, de ubicación y de accesibilidad. Vamos a ir a las primeras. Entonces, entendiendo esta figura de acá, vamos a ver un poquito. Los llamados determinantes sociales, si no tienen que ver con las marchas, bloqueo, no tienen. Los llamados determinantes sociales son aquellos en las cuales son vinculadas a las condiciones de vida, a las condiciones en las que viven y trabajan las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos sociales, estamos hablando de las condiciones en las cuales vive, las condiciones en las cuales trabaja esa persona. Eso lo llamamos términos sociales. Luego fundan con términos social de lo que a veces tenemos en el medio de comunicación que nos hablan de procesos sociales. No. Estamos viendo aquí redes sociales de la salud. En ese sentido, lo que nos interesa es saber cómo ellos viven y cómo ellos trabajan. Eso se llama los redes sociales. Estos modelos sociales también se pueden ver como un aspecto de mejoramiento. Voy a poner este esquema aquí abajo, en las cuales vamos a tratar de ver algunos tipos de factores que pueden ser modificables, que no son modificables, que son generales y son en las cuales también otras más específicas. ¿No? Primero, estos factores socioeconómicos, aquí, del lado izquierdo, voy a marcar un poquito, si esto no está a nuestro alcance, o sea, esto tiene un nivel de acción más planificación, más político a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, ahí tienen procesos de globalización, el envejecimiento de la población, urbanización, son problemas más que todo de planificación mundial o global. Pero aquí no voy a hacer mucho énfasis porque no es nuestra competencia, porque no es nuestro campo de acción. Solo diré dos cositas. La primera, por el concepto de urbanización habla mucho de la tendencia de la migración campo-ciudad, donde en la medida que pasa el tiempo, la población del campo era menor y la población ciudadina era mayor. El flujo migratorio era del campo a ciudad. Últimamente la tendencia se equilibró porque el término de la demanda alimenticia la llamada seguridad alimentaria obligó de que mucha gente, por cuestiones económicas, vuelque otra vez al tema agrícola y se vuelve otra vez al tema, no tanto irse a la ciudad, sino mantenerse donde están, porque eso le permitía una mejor calidad de vida. Se dedicaba a la parte productiva agrícola, la cual generaba mayores dividendos que irse a la ciudad. Entonces, en un principio la tendencia era más zona urbana y menos zona rural. Y hoy en día eso no es que se cambió, sino que se estabilizó. El término de población joven o vieja, pues en nuestros países latinos, en nuestros países de crecimiento, pues la población es altamente joven. Altamente joven. Los países desarrollados, la población es más bien altamente envejecida. ¿Esto por qué? Porque tiene un hábito de tener pocos hijos, dedicarse más a estilo de vida y trabajar. Que en los países como el nuestro, pues nos dedicamos más a hacer hijos y a menos trabajar. Entonces eso hace que los niños o la población joven sea mucho más alta. En teoría, la población joven es la que mantiene a la población adulta en nivel de seguro, de atención y de pensiones cuando la gente se jubila, en teoría. En la práctica no es así porque la gente que es joven ahorita, como ustedes, por ejemplo, y otros que les digo a ustedes, Gladys, Esther, Beatriz, José, ustedes trabajan, tal vez sí, pero de forma informal. Ustedes no aportan a las AFPs. ¿Sí? Entonces ustedes trabajan por ustedes, claro que sí, pero de forma informal. Entonces eso qué repercute, que la población joven es activa, pero no aporta un sistema de jubilación, un sistema de salud. Entonces no aportan porque son informales. Cuando eso cambie y sea mucho más formal, ustedes tendrán un aporte, tendrán un seguro, cual permitirá que la gente adulta en este momento pueda jubilarse y tener su renta asegurada. ¿De acuerdo? No es sostenible en el tiempo las jubilaciones solidarias. No es sostenible en el tiempo.
¿Por qué? Porque si nadie aporta, no hay quien te jubile y no hay quien sostenga eso. Eso no es sostenible. En términos sencillos, lo que se regala no es valorado y no es sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso en qué repercute? En que en términos de envejecimiento va a repercutir de que el proceso de atención a la población adulta, o si queda la población geriátrica, pues va a tener que disminuirse o va a tener que ser más desatendida. Bueno, vamos a lo que ya un poco podemos nosotros hacer parte. Los factores de riesgo comunes modificables. Estos acá son los que un poquito vamos a tratar de hacer más énfasis. Por ejemplo, el consumo de tabaco. Esto aquí es un problema que nosotros lo podemos regular, trabajar, educar y tal vez modificar. ¿De acuerdo? Entonces el consumo de tabaco, ya ustedes que recuerdan, tiene vinculación masiva, sobre todo a procesos de tipo respiratorio, ¿verdad? Entonces, consuma tabaco, poco, mucho, sea un fumador pasivo, sea un fumador activo, pues esto se puede regular. Entonces ahí donde la gente, como ustedes y yo, podemos hacer intervención dependiendo del nivel de acción. ¿Qué más? El uso de, no tanto excesivo, ¿no? El consumo de alcohol. Pues una bebida alcohólica tiene una función de la cual también se puede modificar. ¿Cuántas de las personas que han tenido problemas de alcoholismo, problemas de cirrosis, problemas hepáticos vinculadas a procesos alcohólicos han mejorado? Muy poco, pero gran parte de ellos que viven cercanos a ellos han sido un poquito recios con su alcohólico. Es que a veces no está en que tú le enseñes lo que no tienes que hacer. A veces es bueno que la gente se equivoque para que se dé cuenta que realmente lo debe hacer, no que te enseñen cómo hacerlo. Entonces no es lo mismo que por ejemplo, por tu borrachera hayas tenido que lesionar a alguien, te preso, por ejemplo. Yo te aseguro que después que te vas a una acción muy drástica, o sea, vas a cambiar de forma drástica. Pero a veces nuestro trabajo no es esperar que pase eso. Ustedes son estudiantes, puedo repetir, un día van a ser autoridades, su trabajo de ustedes no es esperar que pase, es evitar que eso pase. Entonces ahí tenemos herramientas audiovisuales, tenemos herramientas. Hoy en día ya no se usan los rotafolio de papel, ya no se usa, quedó en el pasado. Hoy en día es un material hermoso de TikTok, hermoso de tipo educativo en las cuales ustedes las pueden aplicar. ¿Entienden? 5 megas se acabó y ya que les llegue. Entonces, pero ese consumo de tabaco, ese consumo de alcohol, ustedes fácilmente pueden incidir cuando les toque trabajar. ¿Qué más? Alimentación sana o insana. Esto se trabaja muy bien y de hecho, estas son actividades en las cuales la gente podría mejorar en cuanto a su alimentación inadecuada. Y lo mismo que ocurre con el sedentarismo. El sedentarismo es un proceso en el cual no solamente es porque te veas un poco más gordo u otro, no tiene que ver con el tema físico. Claro, mucha gente lo hace por tema físico, quiere decir bonito, quiere decir bonita. Bueno, aquí aquí no se siente cómodo que se vea esbelto o esbelta. Muy bien. Pero una gente lo hace porque no le gusta hacer ningún tipo de la actividad, porque no es su estilo, ya está. O sea, él es feliz estando sentadito, tranquilito y ya está. Punto. O sea, pero eso va a cambiar cuando tenga que ver obligado por un proceso de obesidad, obligado por un proceso de una cardiopatía coronaria, obligado porque de repente tiene una angioplastía, obligadísimo, bueno, en fin, porque tiene un problema que atende a su vida. Y entonces recién va a cambiar. Entonces, en ese sentido, esos motores modificables son aquellos que ustedes pueden trabajar. Ahora, voy a resumir esto de acá. Estos procesos de acá, que yo te estoy marcando, forma parte de todas mis acciones de prevención primaria. Inclusive el tabaco y el alcohol es de tipo primordial. Ahora te voy a ver qué es primordial y primario, por si acaso. ¿De acuerdo? Porque esto evita más de un problema. ¿Sí? Entonces, estas son acciones en las cuales se puede fácilmente prevenir siempre y cuando tengamos recursos o programas que permitan hacer esta actividad. Los centros de salud y los hospitales, ¿qué hacen? Esto se lo delega a los estudiantes, practicantes, a los internos, para que esto hagan, ¿verdad? Yo recuerdo bien que este grupo de acá hizo actividades en los hospitales y centros para hacer preventivas de esto, pero son relegadas a este tipo de recursos humanos que no es fijo o permanente. Entonces, la incidencia en cuanto a la mejora es muy mínima, no porque sean estudiantes no permanentes, es porque no hay un seguimiento a eso. Ustedes recuerdan cuando han hecho esta actividad en la caja lanzada, por ejemplo, que se mandó una foto de la vida saludable y todo, y varios de ustedes estaban en esa foto, varios de que lo están hoy día están en esa foto que me mandó la doctora Gloria, muy bonita presentación.
Entonces, yo lo que ustedes hicieron, una actividad muy hermosa, muy llamativa, se esmeraron mucho, pero no hicieron seguimiento. ¿Por qué? Porque ustedes no son parte activa o parte permanente de un hospital o centro de salud. No lo son. Entonces, esa actividad es bonita, pero el impacto es mínimo. ¿Por qué? Porque la población que fue o la población que va a ir, la siguiente vez que vaya, ya ustedes no están. Entonces, la actividad o la intención es buena. El efecto es muy mínimo porque no hay una continuidad en el programa, o sea, no hay un seguimiento a que eso pueda mejorar. Entonces, eso se hace con un fin, pero fuera más estable si el personal fuera más numeroso o si ustedes quieren de mejor dura para que eso sea permanente y la población tenga un mejor tipo de control y mejora su calidad de vida. ¿Sí? Pero bueno, se hace lo que tenemos y se dispone con lo que tengamos, ¿verdad? Así funciona la cosa. Los factores que no vamos a modificar son aquellos en las cuales, como decía, no me voy a complicar la vida, o sea, no hay nada que hacer aquí. Por ejemplo, el tema de la edad es algo ineludible, tenés hoy día 15, mañana tenés 16, o hoy en día tenés 20, ya tenés 21, hoy, hace 20 ya tuviste 20, ya tenés 40, entonces no vas a cambiar. El tema de la edad, pero repercute en qué? En que hay enfermedades propias de la edad que se manifiestan más en una etapa que en otra. Eso es conocido. El tema del sexo, pues el tema del sexo tiene que ver mucho con que hay enfermedades propias de la mujer y del hombre y otras que afectan a los dos lados. Entonces ahí no hay mucho donde perderse porque es como viene, ¿de acuerdo? El factor hereditario, el factor genético, eso tampoco se cambia. No se cambia porque como te es imponente y lo vas a cambiar. Entonces el factor hereditario, lo mucho que tú puedes hacer son procesos de tipo genéticos en los cuales habla de tendencia a la tendencia y se podría sugerir o recomendar, por ejemplo, en un árbol genealógico, tratar de que por lo menos aquellas personas que tienen antecedentes con enfermedades genéticas tengan precaución en el embarazo o un control mayoritariamente, un control prenatal más adecuado. Simplemente, si son genéticos, no le puedes caer ni cromosoma. El cromosoma ya está contigo y eso no lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos problemas que seguramente van a emerger por primera edad, por primera sexo, y propios de la predisposición que tenga sus padres o sus abuelos. A partir de ahí tenemos otros factores de riesgo también que se pueden determinar como parte de las redes sociales, como son por ejemplo factores de acciones de tipo intermedio, en las cuales el proceso, estos de aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos como factores modificables, pueden producir incremento de presión arterial. Ya esto, por ejemplo, ya es un problema. O sea, mire, esto aquí no es un problema, esto aquí son todavía riesgos, pero ya esto es un problema. ¿Por qué? Porque el problema aquí de hipertensión arterial ya me está dando signos de alarma. Saben ustedes que la hipertensión arterial no es una causa. La hipertensión arterial es si ustedes quieren, es un signo que ya nos alarma a varios procesos que nos puedan manifestar. Lo mismo ocurre con el aumento de la glicemia. Claro que la glicemia aumentada ya nos induce a una que es la diabetes. Los lípidos anormales que tienen que incrementarse, lo propio, porque me están dando tendencia de placas de ateroma, me están dando tendencia, si ustedes quieren, de colesteroles altos, ya me está dando un signo de alarma. El peso, sobrepeso que tengamos, también es un signo de alarma, ya no es un tema general. Y estos factores que tengo acá, que son factores de alarma, nos hacemos bien factores de riesgo de más importancia. ¿Y cómo razón? Pues estas últimas acá son factores de riesgo mucho más evidentes, ¿no? Porque estos emergen como la cardiopatía, los ACV, diabetes, oncológicos, respiratorios, ya tenemos un margen de acción. ¿Dónde es intervenible mejor? En este sector de acá. En este acá, porque aquí hago intervención primaria. ¿De acuerdo? Aquí ya hago diagnóstico precoz y aquí hago tratamiento. Ok. Primario, secundario, terciario. Ok, entonces estos datos sociales pues van a repercutir, como ya dijimos un momento atrás, en términos de las condiciones que viven. Entonces estos factores pueden afectar de forma positiva o de forma negativa. Esos factores que favorezcan, si ustedes quieren, la aparición de estas enfermedades, ¿sí? O aquellos factores que vayan a inhibirlo. Entonces muchos van a depender sobre todo de las condiciones que se tengan aquí para que favorezca o no favorezca este tipo de enfermedades. Entonces, básicamente esos factores de riesgo, positivos o negativos, en función de que te pueda desarrollar o te puede impedir que aparezca esta enfermedad. Bueno, entonces es un balance. Mucha gente le llama balance de riesgo-beneficio, pero en este caso se habla balance positivo o balance negativo. Obviamente, mientras sea más positivo es mejor que negativo. Entonces, lo positivo es que te evita y lo negativo es que te favorece. Con todos esos antecedentes también se habla de los niveles de prevención. Ya dijimos, son
Voy a explicarle en esta gráfica y la siguiente, un poquito más o menos. Este es un resumen. Me gusta más el resumen para explicarles a ustedes. Miren ustedes, los niveles de prevención, los 4 que proponen justamente para la OMS son estos. El nivel primordial. ¿Qué habla el nivel primordial? El nivel primordial habla sobre todo de acciones preventivas de tipo global y de tipo inespecíficas. Estas acciones primordiales, por ejemplo, están en función de que podamos evitar, por un lado, el tema de aires contaminados masivos, por la ubicación de donde tú vives, zonas de alta carga de humo, como son los chaqueos, por ejemplo. El chaqueo, por ejemplo, no te evita una enfermedad mortal, es simplemente una prevención muy general. Eso habla de la prevención primordial. La primaria es la que ya ustedes conocen, donde ya las acciones están enmarcadas a qué tipo de prevención contra una patología, una o unas en particular, o sea, más selectivo. La secundaria está acá, ya habla en términos de tratamiento precoz o diagnóstico precoz. Entonces, en estas dos primeras, chicos, por si acaso, es donde evita en sí la enfermedad. Esta es la típica prevención que ustedes conocen, donde ustedes hablan de evitar la enfermedad. En estas dos evitamos la enfermedad. En estas dos de acá, ya la gente está enferma. Aquí ya está enferma. Entonces, ¿qué evito si ya está enfermo? En términos de prevención, nada. En términos de prevención, la secundaria me dice, ya no evito que se enferme, ya está enfermo. Evito que la enfermedad avance, no me deje secuelas. Y en terciaria, pues por más razón, si es crónica, en algunos casos te da secuelas, aquí evitas que su calidad de vida se deteriore. Entonces, aquí estas dos últimas que están enfermos, la primera todavía se puede prevenir, así como ustedes conocen, de evitar la enfermedad. ¿De acuerdo? Vamos brevemente a cada una de ellas. Bien, por ejemplo, la actividad primordial, decíamos por un lado, es que está enfocada, ¿sí?, al proceso de prevención de contaminaciones atmosféricas, en las cuales ya nos evita que la enfermedad se pueda manifestar, pero de una forma muy inespecífica. Por ejemplo, el tema de la capa de ozono, el término de la condensación por humo, la lluvia ácida, porque no hay lluvia ácida, no es que vas a evitar una calvicie, no vas a evitar una enfermedad térmica cutánea, se me fue. Una tiña corporis, una tiña capitis, no la vas a evitar porque es inespecífico. ¿De acuerdo? El humo, por ejemplo, ¿qué evitas? ¿Evitas neumonía? ¿Evitas conjuntivitis? No, son algo muy inespecífico que evita, por ejemplo, problemas asmáticos, problemas respiratorios, inclusive problemas de irritación de piel, o evita problemas de conjuntivitis química, porque hay conjuntivitis química, conjuntivitis biológica, ¿verdad? Entonces, evitas ello, pero evitas de forma muy inespecífica muchas patologías. Eso es el nivel primordial. De eso se encarga. ¿De acuerdo? Entonces ahí también podemos sumar el consumo de tabaco, porque el consumo de tabaco no es específico. El consumo de tabaco tiene que prevenir varios tipos de patologías. Es ahí donde intervenimos con el tema de acciones primordiales, lo también llamada nivel de prevención primordial. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con los programas de actividad física. El término, por ejemplo, que hagan actividades de zumba, actividades ¿cómo le llaman estos ejercicios? CrossFit, bueno, actividades de, sí, no sé que le dan, sí, pero una de las más conocidas es las actividades de zumba, que se implementó mucho en muchos lugares para evitar el sedentarismo. Hace zumba, hace actividad física, ¿qué evita? ¿Puedo cardiovascular específicamente? No. Puedes evitar problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión, puedes inclusive procesos de desintoxicación, porque hace sudoración, transpiración, ¿entiendes? Entonces puedes mejorar tu imagen de forma integral o general. Estos programas, por ejemplo, son aquellos que están destinados a un nivel de prevención muy genéricos, muy globales. ¿Estamos bien? De primario. En el primario, ya estamos hablando de aquel tipo de prevención un poco más delimitada a alguna o algunas patologías, singular o plural, por este caso. ¿De acuerdo? Y se enfoca sobre todo a la población, más que todo, población de riesgo, en las cuales podemos reducir el riesgo promedio de una enfermedad. Y también a aquellas que tienen un mayor riesgo a ese tipo de infección. Aquí ya trabajamos sobre poblaciones. Entonces aquí hacemos acciones que nos permitan limitar o permitan una mejor eficacia en el tratamiento, o diga, en la prevención. Y ser más eficiente su medida preventiva. Medida de prevención, ¿qué más?
El nivel secundario. El nivel secundario, ya dijimos un momento atrás que ya no estamos evitando que se enferme. Ya está enfermo. Entonces, aquí, ¿qué se busca? ¿Qué se está persiguiendo? Lo que está persiguiendo es que la enfermedad se agrave. Entonces, aquí, ¿qué importa? El diagnóstico precoz. El tratamiento de inicio. Tratamiento precoz. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya están vinculados todos aquellos procesos que sean con tratamientos precoces. Aquellos que nos eviten una complicación de esta enfermedad o de esta enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? Reducir, si ustedes quieren, que la enfermedad avance, que tenga menos de la diferencia de la enfermedad, pero ya está enfermo. Así que vamos a tratar de curarlo. Bueno, la tercera voy a hacer un cuadro que también que me gustó mucho, que tiene su material, que dice esto. Miren. En nivel terciario, voy a poner acá, por ejemplo, aquí ya no es que está otra vez sano, ya está enfermo. De hecho, ya se complicó un poco más. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Ya actuamos sobre el proceso avanzado de la enfermedad. Ya estamos hablando del proceso de rehabilitación. No en todos los casos, ¿no? Si con la secuela permanente. Aquí hacemos el proceso de rehabilitación. Aquí entre los procesos de fisioterapia, la llamada medicina deportiva, en las cuales ya va con el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, ¿cuál es aquí el propósito de esta medida de presión terciaria? Por eso el propósito es reducir, si ustedes quieren, o controlar las complicaciones que tengan. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues obviamente trabajar procesos de discapacidad, procesos de retardo en las cuales nos puedan causar secuelas permanentes, en las cuales se puedan en parte recuperar su calidad, básicamente. ¿De acuerdo? Rehabilitación. Si seguimos este cuadro acá, pues vamos un poquito más arriba, ¿sí? Vamos a la secundaria, en las cuales ya hablamos del proceso inicial de la enfermedad, buscamos reducir esta enfermedad o reducir esta incidencia, corrijo. Y el nivel de prevención primaria, pues donde tenemos ya acciones, como se dice, serían muy puntuales para poder reducir la población. ¿Sí? Sumado a todo esto acá, podemos encontrar también aquellos tipos de criterios de diagnóstico, bueno, que no les puse en el material, ¿sí? Pero sin embargo es relevante poder considerar qué cosa, aquellos criterios de pruebas sistemáticas. Recuerden ustedes que todo este tipo de tratamiento o de prevención que tengamos pasa también por un método de diagnóstico precoz. Entonces, los diagnósticos precoces que ustedes hagan es de algunos tipos de consideraciones, también llamadas criterios para pruebas de detecciones masivas o detecciones sistemáticas. Esas pruebas de detecciones sistemáticas o masivas van a pasar sobre todo por algunos tipos de atributos, como ser qué cosas, por ejemplo. Entonces se debe considerar, por un lado, el costo de las pruebas que sean accesibles. Debe considerarse también el término de la enfermedad que sea claramente definida, que es lo que quiero prevenir, si no voy a invertir muchos recursos en pruebas específicas de la enfermedad. Una en particular de preferencia, ¿sí? Por un lado también que se conozca claramente su historia natural de la enfermedad, es decir, que tengamos conocido cómo inicia su sintomatología, sus signos y cómo se va a manifestar, para que tengamos claramente definido qué enfermedad voy a trabajar. Lo mismo también, la prueba debe ser de preferencia, segura y a la vez sencilla. ¿Por qué? Porque si la prueba es compleja, pues es difícil llevarla a muchos lugares. Miren ustedes que la prueba requiere, por ejemplo, sí o sí un PCR. Es imposible que haga una prueba de campo si yo requiero un PCR, porque llevar un PCR es mucha tecnología, es mucho presupuesto, no es sencillo, es complicado. La prueba debe ser sencilla, segura. De ahí que todavía para la tuberculosis, aparte de las placas, por ejemplo, la tuberculina, sigue siendo una prueba rápida y sencilla la mastoscopía, porque eso solo requiere una tinción, un colorante más un microscopio. Y con eso, un microscopio que te haya luz, con un estabilizador, usted se trabaja donde usted vaya, otro como decimos en el rincón del cóndor, usted vaya y hace eso. ¿Por qué? Porque la prueba es de rápida detección, es sencilla nosotros, y además en costo es muy económico. ¿Sí? Entonces, lo mismo se valora aquí en términos de la enfermedad que se ve definida, que tengamos una enfermedad muy conocida, que tengamos su historia natural también detallada, que las pruebas sean rápidas y sencillas, por un lado. Y de preferencia también de alta eficacia, ¿sí? Que tengan una alta sensibilidad y alta especificidad. Que los costos del programa y los reactivos y las pruebas también no sean muy elevados para que permita cubrir una mayor cantidad de población expuesta a riesgo. Y sobre todo, que las instalaciones donde se vaya a hacer no sean muy exigentes. Es decir, que las condiciones donde vaya a trabajar no sean de todo exigentes o que ya tengamos eso en el lugar que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes.
Espero que me hayan entendido esta importancia de los criterios de diagnóstico, las pruebas que se pueden hacer. Y, perdón, ¿alguien reconoce la diferencia de sensibilidad y especificidad, por si acaso? Que también es parte de este tema. ¿Cómo dijo, doctor? ¿Podría repetirnos? Le entendí. Claro, ¿alguien conoce qué es sensibilidad y qué es especificidad? Yo creo que especificidad sería exactamente la función de alguna cosa, en qué se especifica. Ok, ¿y sensibilidad? Les pregunto esto porque cuando hablamos de prueba de detección, mucho se confunda a veces que el método sea eficiente y lo camuflamos en términos de que sea efectivo. Pero hablamos de dos conceptos aquí, de especificidad y sensibilidad. Voy a poner en el chat para que después lo busquen ustedes, ¿sí? Mientras van pensando, por favor. ¿Sí? Especificidad y sensibilidad. Okay. ¿Alguien más, por favor, que tenga una noción de esto? Doctor, la sensibilidad sería cuando se hace la prueba y el paciente sale a ser sensible, o cuando se utiliza la prueba de sensibilidad de cultivo, más que todo se hace para ver qué específicamente, qué medicamento es sensible a qué antibiótico y cuáles se puede utilizar específicamente. Ya, Carola, le corrijo un poco, Carola, y le doy gracias por su intervención. Resulta, por ejemplo, que este concepto de sensibilidad no tiene que ver con temas de sensibilidad o resistencia microbiana. Pero o sea, lo que usted dijo está bien en términos de que cuando hace un cultivo microbiano o usted pide un cultivo, justamente tenemos dos opciones. Contra qué medicamento es sensible esa bacteria y contra qué medicamento es resistente. Está bien ese concepto de sensibilidad microbiana. Entonces voy a hacer lo siguiente. Cuando yo me refiero, por ejemplo, aquí de sensibilidad, especificidad, me refiero al método de detección. Recuerda que estamos hablando de que las pruebas sean rápidas, sean seguras, sean económicas, sean sencillas de poder hacer. Entonces, a la prueba que usted haga, hay pruebas que son altamente sensibles y poco específicas. Y al revés, hay pruebas que son altamente específicas y poco sensibles. ¿Qué es lo ideal? Que sea alta específica y alta sensibilidad. Eso es lo ideal. Pero aquí voy a lo que dijo Carola. Ustedes recordarán también que en tratamiento de medicamentos tenemos resistencia microbiana, sensibilidad, correcto. Eso sí es cierto, Carola, eso es totalmente de acuerdo. Sin embargo, para los métodos de diagnóstico, el concepto de sensibilidad y especificidad es un poco distinto. Y voy a decirlo ya para que no se me confunda un poco. Cuando un método es altamente sensible, se refiere a que el método pueda darme la posibilidad de saber que tengo enfermedad o no, aún con mínimas cantidades. Eso es muy sensible. Es decir, que con mínima cantidad de anticuerpos ya me detecte que tengo una enfermedad. Y es altamente específico cuando tengo varios anticuerpos comunes o semejantes o varias enfermedades semejantes y aún así me identifique al que yo quiero. ¿Sí? Voy a poner el concepto y un ejemplo más ahora. Vuelvo a repetir. Cuando decimos que el método o la prueba tiene alta especificidad, es porque es capaz de diferenciar a varios parecidos de ellos. Por ejemplo, parecidos de enfermedad respiratoria. Tengo influencia, ¿sí? Influencia viral, H1N1. Tengo tuberculosis, tengo gripe común, ya, 3. De esos, que yo solamente reconozca a anticuerpos anti-H1N1. Por más que tenga coronavirus, por más que tenga rinovirus, por más que tenga influenza, por más que tenga... Solo que reconozca a esos. Eso es muy específico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es muy sensible? Es cuando yo tengo una infección y sabemos que la infección provoca una reacción. Esa reacción genera anticuerpos. Cuando esos anticuerpos o cuando esa reacción que provoca, aún así en su cantidad más mínima, logre detectarlo. No que tenga niveles altos, o sea, que tenga una sintomatología ya bien marcada para así encontrarlo. No, en mínima proporción, en mínima cantidad, logre ya identificarlo. Eso es de alta sensibilidad. ¿Se entendió la diferencia? Si
Si no, por favor dígame para que les ponga un poco más de ejemplo. Hay una diferencia entre sensibilidad y especificidad de un método. El silencio me dice que sí, o el silencio me dice que no. Vamos. Si se entendió, hermoso. De todas formas, le pongo un ejemplo más. A todos. Voy acá. Por ejemplo, entre unas pruebas de... ¿Cómo se llama esto? Entre unas pruebas, por ejemplo, para encontrar VIH, ¿sí? Las llamadas pruebas rápidas, esas que hacemos en impacto, esas que se hace como pruebas para embarazo, por ejemplo, tienen baja especificidad y baja sensibilidad comparado con el IFI, que es una técnica llamada de inmunofluorescencia indirecta, y mucho menos comparado con la prueba llamada Western blot. Ustedes cuando les toque hacer eso van a trabajar con ese tipo de ensayos para vacunación, pruebas rápidas, pruebas para IFI y pruebas de Western blot. Ahora, las pruebas rápidas, ¿sí? Tiene baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos muy altos para recién encontrar. Y además, es posible que haya interferencia por otras moléculas externas al virus del VIH. En cambio, la prueba de Western blot es altamente específico, de hecho tiene 99% de especificidad, porque solamente detecta al DNA viral del VIH. Y altamente sensible, ¿por qué? Porque mínimos títulos de anticuerpos ya me detectan. Entonces es un método muy ideal, que tenga mucha sensibilidad y mucha especificidad. ¿De acuerdo? Entonces a eso es a lo que nos referimos en este caso. Tengamos un método que sea de preferencia muy específico y sensible. A veces no tenemos ambos tipos de atributos. Tenemos una de las dos, pero igual, si no tenemos otra opción, es bienvenida porque ya nos ayuda a entender que tenemos una opción de poder confirmar un diagnóstico. Y eso me ayuda a qué? A mi nivel de prevención, porque yo tengo un diagnóstico precoz y entra rápidamente en un método primario de prevención, y que si voy a un método secundario, pues ya tengo un método de diagnóstico precoz para hacer tratamiento lo más antes posible. ¿Listo? ¿Qué más? Ya, para esto que les gusta a ustedes, por ejemplo, las pruebas de embarazo, ¿todas tienen el mismo grado de confianza en ustedes? ¿Sí o no? ¿Confían en todas las pruebas para embarazo? ¿Las sigas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Se volvió a cortar su llamada. Ahorita lo llamo. Ya, Gladys, cantá. La canción, Gladys. Bien. Levanta las manos. Ya. Aquellos conceptos que ahorita pregunté, tierra emergente, crisis emergente, aquellas enfermedades que tienen con carga significativa, con cargas virales, ¿sí? Tiene que ver con conceptos de violencia, tiene que ver con qué es lo infeccioso, transmisión directa, transmisión indirecta, ¿sí? Transmisión directa si directamente es contacto persona a persona, por fluidos, contacto, el beso, la vía sexual, en fin, son vías directas. Y las vías indirectas también las que vamos a ver a través de los vehículos o vectores. Recuerda que hay una gran diferencia entre vehículos y vectores. Vamos a definir qué son enfermedades contagiosas, qué son la tríada ecológica o la tríada epidemiológica, las cadenas de transmisión. Vamos a ver las cargas de enfermedades transmisibles. Miren ustedes, hace ratito veíamos las que son las causas de las muertes más comunes. Aquí pues ya vamos a ver aquellas que son más comunes, pero desde el punto de vista biológico, las que más se transmiten. ¿De acuerdo? Entonces, lo propio aquí, vamos a tratar un poco de explicar qué es una enfermedad transmisible. Ya ustedes saben que es epidemia, que es pandemia también, y le voy a mostrar un poquito acá de lo que estoy en duda. No necesito nada, pero le voy a mostrar un poquitito lo que es el famoso canal endémico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todo eso hablamos en este tema de acá. ¿De acuerdo? Y hacemos diferenciación de qué es emergente y qué son reemergentes para este caso. Y importantísimo que ustedes sepan aquí la cadena de infección, que antes teníamos 3 agentes, ahora tenemos 4.
acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas antes de seguir? ¿Nada? Ok, ya estoy en preguntas, ahora sí. Bien. Toma, Isa, ¿hacemos o no hacemos? ¿Qué cosa, doctor? Hacemos la de Serapio o no hacemos la de causalidad y esta. Para el viernes antes de dar el tema siguiente. ¿De acuerdo? Están avisados, chicos. El tema de hoy más el anterior que vimos, que es causalidad. Estudien un poquito. Vamos a repasar para que repasen un poquito. ¿Sí? Antes de la clase hacemos un pequeño repasito de esos dos temas que ya hemos terminado. Sí, eso, para que un poco repasen y no les cueste para el día domingo. Prefiero que estudien más tiempo. repaso de este tema, doctor? De este y anterior, exactamente. De este que hoy día terminamos y anterior que era causalidad. Esos dos temas, por favor, repasen, estudien. Prefiero que estudien con calma que estudien 2 días antes del examen y aprieten crisis. No, estudien con calma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Nada más. Vámonos en todo caso, chicos, a ver, bueno, ya. Listo, corta asistencia en 3, en 2, en 1, chao asistencia. Listo. Ok. Ok, jóvenes, que tengan un buen viernes. Me fue un gusto a ustedes escucharlo, algunos verlo. Así que, por favor, estudien. Doctor, una preguntita. ¿Qué, Dieguito? ¿Qué pasó? No entendí bien. ¿El examen va a ser de los últimos 3 temas? No. ¿O de todo el libro? El examen del domingo 26 es de todo el libro, ¿cierto? Sí. Y el examen del viernes es de este tema y el anterior. Sí, es repaso. Pero, doctor, bioquímica igual. No, doctor Samuelito, dame un cuestionario. Pero, Dieguito. Vos le das bioquímica. Uy, Sí, pues porque está el feo el viernes. Está feo eso de bioquímica de la 11, ¿no? Bien, ok. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ya. Ok, chicos, los dejo con ustedes haciendo un viernes genial. Pórtense bien.